Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre la facturación. Me acompañarán Elsie Gómez, Marlis Ayala y quien les habla, Liana Ortiz. Somos estudiantes de Administración de Empresas del quinto semestre en la Universidad Uniminuto. La facturación es el proceso de emisión de facturas por parte de un profesional autónomo. Quiere decir que toda aquella empresa que realice ventas debe estar en la obligación de expedir una factura al comprador teniendo en cuenta el producto que compra, sin importar si es uno o dos productos. ¿Qué es la facturación de una empresa? La facturación engloba todos los pasos relacionados con la elaboración del registro, envío y cobro de facturas. Como ya lo hayamos dicho, es un documento mercantil que justifica la existencia de una transacción. O sea, el hecho de que compramos cualquier producto, entonces que está notificado en ese documento el producto que compramos y el valor por el cual se compró dicho producto. Obligaciones de facturación. Las obligaciones de facturación afectan a todos los empresarios y profesionales que deban integrar a su cliente la factura correspondiente con copia. Es decir, todas las empresas que vendan cualquier tipo de artículo o producto o servicio están en la obligación de entregar una factura con los datos principales, con los datos necesarios a su comprador o cliente, indicándole pues el producto y el valor por el cual está adquiriendo ese producto. Los requisitos legales mínimos que debe contener una factura, pues algunas de las preguntas habituales de los emprendedores con los que trabajamos suelen ser: ¿cómo debe ser la factura? ¿Qué contenido debe tener? ¿Qué campos obligatorios llenar? Los datos que son obligatorios, cuáles son los requisitos y entre otras preguntas. A continuación les diré los requisitos principales para la factura. Entonces, los requisitos principales que debe contener una factura son principalmente apellidos y nombre o razón social y NIP del vendedor preimpreso. Indicar la calidad de retenedor impuesto sobre las ventas. Estar denominado como factura de venta. Número de consecutivo preimpreso. Nombre o razón social y NIP del impresor de la factura. Discriminación del IVA pagado, valor total de la operación, fecha de expedición de la factura, apellidos y nombre o razón social o NIP del comprador. Y por último, la descripción específica o genérica de los artículos vendidos. Y pues el sello y firma de las empresas en caso de que sea requerido. Otro dato importante es la modalidad de facturación vigente. En este caso está la factura manual, que es la que se llena en forma manuscrita en el talonario. Esto es un talonario donde debe ir preimpreso toda la información de la empresa. La prevalorada es el precio que ya viene impreso del bien vendido o del servicio prestado. La computarizada es con software del contribuyente, se llenan datos de la transacción, se genera código. Esta es la que generalmente llamamos tiquete o tirilla de pago. Oficina virtual adecuada para quienes tienen bajo nivel de facturación. Electrónica web interactúa directamente con SFB para la generación de las facturas. Y por último, la electrónica por ciclos para contribuyentes que tienen masiva emisión de factura. Muchas gracias. Seguimos con la sanción por no expedir facturas según el artículo 652. Este artículo nos habla que todo aquel que esté obligado a expedir facturas y no lo haga, incurrirá en sanciones tales como sanción hasta del 10% del valor de las operaciones no facturadas, sanción del 1% del valor de las operaciones facturadas, y otra sanción es cuando haya reincidencia, o sea que cuando son constantes en no expedir factura, esta es un causante de clausura o cierre del establecimiento de comercio. ¿Qué debe contener una factura? Toda factura debe contener un mínimo de información, tales como la fecha en la cual se hace la factura, la información básica del empresario, que es quien emite la factura, igualmente la información de quien la recibe. Esto es nombres y apellidos, razón social y domicilio. O sea, estos son los datos
primordiales, como los datos principales que debe contener toda factura. Importancia de facturar de la manera correcta. Toda factura es indispensable para llevar bien la contabilidad de un negocio, de una empresa, de un establecimiento. Toda factura es el comprobante legal de una transacción comercial o prestador de servicios a nombre de quien la adquiere. Seguimos hablando de las facturas. ¿Por qué debo facturar o pedir facturas? Debemos facturar o pedir factura porque es un comprobante de todas sus ventas o actividades ante las autoridades hacendarias. Y es importante pedir factura para llevar una contabilidad en tu empresa o negocio o comercio en el cual estés laborando. Hay facturas deducibles de la declaración anual, como en el caso de... Tenemos 4 puntos, los cuales son las facturas deducibles. El primero dice pagos de colegiaturas por distintos topes, desde nivel preescolar hasta bachillerato y transporte escolar obligatorio. Una muy importante también dice las primas de seguros de gastos médicos mayores o menores. Y pues las que están ahí a continuación. Seguimos con lo siguiente. ¿Qué implicaciones tiene expedir facturas sin requisito? Quienes tengan la obligación de facturar y no lo hagan se exponen al cierre de los establecimientos de comercio o del lugar donde desarrolle su actividad. Es decir, que es importante tener tu factura y llenarla de manera correcta. Ahora le voy a hablar de las implicaciones por último. El Estatuto Tributario señala que quienes tienen la obligación de expedir factura deben hacerlo con el lleno de los requisitos establecidos según el artículo 617 de dicho artículo o de dicho estatuto. Entonces es importante facturar de manera correcta, ya que es importante que la factura lleve un nombre, un apellido, un NIF o una razón social, para que pueda hacer la factura válida o correctamente. Gracias.